Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IA Ciudadano Digital, programa auspiciado por la Universidad Autónoma de Chile, por la Facultad de Derecho, que se da en el marco de un proyecto de investigación y docencia que es el módulo Jean Monnet sobre inteligencia artificial y derecho privado europeo. Queremos, de alguna forma, acercar lo que está pasando en esta cuarta revolución digital, la irrupción de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de cómo esto está impactando nuestras vidas, tratar de explicarlo en fácil, en sencillo, conversando, como siempre, cada día con un invitado experto en distintas materias. Hoy día tenemos a un profesor distinguido de la Universidad de Barcelona, que en unos segundos más lo vamos a invitar al plató para que nos explique cómo debe responder o quién debe responder sobre los daños que se ocasionan a partir de digamos, de las acciones o del incumplimiento de los proveedores que trabajan con inteligencia artificial. Queremos saber un poco cómo el día de mañana los consumidores o los ciudadanos en general pueden perseguir esa responsabilidad cuando un sistema de inteligencia artificial está tomando una decisión o está generando una acción que causa un daño en su entorno o que causa un daño a un consumidor en una relación ya propiamente contractual. Yo creo que es sumamente importante entender esto, saber también cuáles son los riesgos que existen hoy día en distintos ámbitos, en distintas actividades del quehacer de las personas y cómo podemos de alguna forma enfrentar este desafío que significa siempre reparar los daños que se ocasionan. Las personas, nosotros como individuos podemos causar daños a terceros, y el principio general del derecho es que esos daños deben ser reparados. Por lo tanto, con el actuar de un sistema de inteligencia artificial, sea un robot o sea una máquina autónoma o una máquina que funciona entrenada para poder realizar una actividad y esa actividad, producto de esa actividad, se genera un daño, el derecho, en el fondo, el ordenamiento jurídico debe ser capaz de dar una respuesta para que las personas obtengan una reparación por dicho daño. Entonces, para eso hoy día tenemos a un profesor de la Universidad de Barcelona, como les decía, Tomás García Micó, profesor experto en responsabilidad civil, está estudiando, investigando la inteligencia artificial, los reglamentos europeos, y importante conocer un poco qué es lo que está pasando en Europa, cómo se está abordando la regulación, porque eso se puede recoger y de alguna forma traer también a Chile. ¿Qué tal, Tomás? Un abrazo aquí a la distancia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo, compartiendo un rato para ver qué podemos aportar desde la Unión Europea en la regulación de la inteligencia artificial. Así que muchas gracias. Bueno, Tomás es, como les decía, es profesor de la Universidad de Barcelona, profesor que estudia justamente este fenómeno. Yo creo que se está generando un movimiento muy fuerte, sobre todo en el ámbito del derecho. De casi todas las universidades están realizando un esfuerzo importante para, a través de la investigación y a través del estudio, adecuar el ordenamiento jurídico, los distintos regímenes que son necesarios de ajustar para dar respuesta a este fenómeno que es la inteligencia artificial. Hay una pregunta, Tomás, que yo siempre le hago a los invitados, que es clave, como el puntapié inicial, porque no hay una definición de inteligencia artificial. Entonces me gustaría saber cómo tú comprendes a la inteligencia artificial y cómo la explicarías a nuestra audiencia. Yo habitualmente es la pregunta que es más difícil de contestar, pero habitualmente yo el concepto que tengo de inteligencia artificial es bastante sencillo pero a la vez complejo. Partimos de que, yo siempre digo, es un conjunto de habilidades que tiene un sistema de naturaleza informática o de cualquier tipo, en el cual, a partir de unos datos que le damos, ya sean historiales médicos de los pacientes, ya sea cualquier noticia publicada en la prensa, etcétera, esta máquina nos da un resultado y ese resultado lo hace a través de un mecanismo que desconocemos, que algunas personas le llaman de pensamiento. A mí no me gusta el término porque lo intento mantener muy en el ámbito humano, el pensamiento, sino que le llamo de procesamiento de datos, a través de ya sea diferentes técnicas que conocemos, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el que sea. Al final es la capacidad que tiene un sistema informático
un producto determinado, de obtener un resultado a través de los datos, emulando la mente humana sin ser humano. Perfecto, perfecto. Y en el fondo toma decisiones, realiza acciones. Es súper interesante esa explicación que tú das, Tomás, porque la inteligencia artificial necesita de comprender el entorno, entenderlo, y siempre, bueno, el invitado anterior, Pablo, ponía el ejemplo cuando nos preguntan en Google o cuando dicen dónde está la bicicleta o dónde está el puente. Bueno, son maneras de entrenar a esta inteligencia artificial para que comprenda el entorno. Y una pregunta en este sentido, Tomás, el hecho de que requiera de datos y esa información que recoge la inteligencia artificial para tomar una decisión o realizar una acción, tiene bastante relevancia, porque si esa información no está entregada de manera adecuada, puede generar, puede cometer errores o eventualmente también generar daños, ¿o no? Sí, correcto, correcto. De hecho, uno de los mayores riesgos que yo creo que se ha planteado es el hecho de que, ¿qué sucede, por ejemplo? Siempre también pongo este ejemplo cuando explico el tema. Hagamos ver, nosotros cuando pensamos en un infarto de miocardio, que es una cosa que todos conocemos, todo el mundo piensa en el típico síntoma, me duele el brazo izquierdo, contrario donde tengo el corazón, presión en el pecho, dificultad para respirar, ¿vale? Cuando pensamos estos síntomas, si nosotros proveemos esta información al algoritmo, a la inteligencia artificial, hagamos ver que una persona, una mujer, y ahora explicaré por qué me refiero especialmente a las mujeres, va al hospital con un conjunto de síntomas que no es ninguno de estos tres. Y en el sistema de triaje, es decir, antes de determinar el nivel de urgencia del tratamiento, dice, bueno, esta mujer tiene una gastroenteritis. Y la deja como no preferente, no urgente. Y la mujer finalmente muere de un problema cardíaco, de un infarto. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos los síntomas del infarto de miocardio entre hombres y mujeres, veremos que en mujeres tradicionalmente los síntomas más comunes no es ni dolor en el brazo, ni presión en el pecho, ni falta de respiración. Son síntomas que asociaríamos con una gastroenteritis. Ahora que tampoco quiero generar alarma que la gente cuando le duela no piense que tiene... No, pero si dotamos, y esto está demostrado en miles de estudios, pero si dotamos de esa información a la inteligencia artificial, datos sesgados, datos involuntariamente tal vez, de historiales clínicos de hombres que han padecido infartos, tenemos el riesgo de que el resultado sea muy perjudicial, por ejemplo, para las mujeres. Entonces, ese es un riesgo importante, que sería el sesgo de género. Pero también otra posibilidad que se plantea habitualmente es, ¿qué sucede si le damos a la máquina la habilidad de ejecutar el resultado? Es decir, no solo decirnos, este es el diagnóstico, por ejemplo, sino de ejecutar lo que considera más adecuado sobre el paciente. Pues que si la inteligencia está mal entrenada o se presenta un problema de procesamiento de esos datos, podemos llegar a resultados desastrosos. Desastrosos. Hubo un caso que no llegó a ser un caso porque se quedó en la fase de entrenamiento, pero hubo un programa informático que le llamaban el IBM Watson for Oncology, que se dedicaba precisamente a determinar, no a aplicar, pero a determinar cuál era el mejor tratamiento para los pacientes que sufrían cáncer. ¿Qué sucedió? Que en un determinado momento el algoritmo empezó a recomendar un tratamiento que, de haberse administrado sobre los pacientes, los habría matado. ¿Qué pasa si le damos a la máquina la capacidad de ejecutar el resultado? Pues que había empezado a matar pacientes indiscriminadamente. Que esto es uno de los riesgos, que era la segunda pregunta que te iba a hacer, en el sentido de qué riesgos tú vislumbras en relación justamente al accionar, a la actividad de la inteligencia artificial. Este es uno de los riesgos, que en el fondo la inteligencia artificial esté mal entrenada porque tenga datos sesgados o no tenga todos los datos o existe un error, ¿no es cierto?, digamos, de entrenamiento. ¿Qué otros riesgos tú ves como o que nos podrías advertir del accionar de la inteligencia artificial y los daños que puede causar en su entorno? Mira, a priori yo distinguiría, si nos acordamos de las tres fases que he dicho de la inteligencia artificial, es decir, provisión de datos, alimentación de la inteligencia artificial, procesamiento y el resultado. Si nos fijamos en la primera fase, que sería el procesamiento, ya lo he dicho, datos sesgados. Voluntario o involuntariamente, pero datos sesgados.
En la fase de procesamiento, ¿cuál es el riesgo más importante? Lo que se le ha llamado el algoritmo, la caja negra algorítmica. Es decir, nosotros sabemos qué datos le damos a la máquina, sabemos el resultado. Y esto que voy a decir ahora es relevante a efectos de los daños, precisamente. ¿Qué pasa si la máquina nos da un resultado que luego resulta ser erróneo y yo lo aplico sin planteármelo? El problema es la caja negra. Nunca sabremos cómo la máquina, cómo el algoritmo ha llegado a ese resultado. Porque el procesamiento de datos es tan complejo que una vez incluso leí esto, que ni los mejores expertos de todas las disciplinas tecnológicas, ingenieros de todo tipo, podrían ser capaces a lo largo de su vida de determinar un único motivo por el cual la máquina ha llegado a ese resultado. Entonces es peligroso. Eso es el procesamiento, eso es como se dice en la caja negra, esa opacidad que hay Pero claro, una cosa es comprender y también otra cosa es que obviamente las empresas que desarrollan innovación y buscan a través de estos algoritmos desarrollar justamente programas o soluciones que den cuenta de las respuestas a problemas que hoy día tenemos. Pero también está el tema de la transparencia. Si puede ser que mi algoritmo sea sencillo, no tenga una gran complejidad, pero yo no quiera mostrar cómo ese algoritmo trabaja, porque si yo lo muestro, enseño, estoy dando cuenta de mi innovación, ¿o no? Claro, ese es el difícil equilibrio que ahora tenemos entre manos. Es decir, la protección de las personas contra la protección de los secretos de empresa. Y de hecho, ahora mismo, a lo mejor me estoy anticipando, pero a nivel de la Unión Europea, hay propuestas de directiva que van precisamente tendentes a exigir en algunos casos a los proveedores, a los fabricantes de estos productos, mostrar su algoritmo. Salvo que dice esté protegido por la normativa de secretos de empresa, lo cual sucederá en el 99,9% de las ocasiones. Entonces, aquí la solución es un poco complicada de conseguir. Yo en mi caso sería partidario de una solución intermedia, es decir, obligar a mostrar esa información, pero mantenerla dentro de lo que es el circuito cerrado del tribunal. Perfecto. Que toda esa documentación esté clasificada en el procedimiento. En el proceso penal ya existe el secreto de sumario, pero a la larga se llega a desclasificar. Pero en estos asuntos podríamos perfectamente que solamente las partes, es decir, el abogado de las partes y el juez, pudieran acceder a esta documentación. Y en su caso los peritos, con un compromiso, obviamente, de no divulgar esta información. Obvio. Siempre puede haber el típico que lo divulgue, en cuyo caso las consecuencias podrían ser de carácter penal, de carácter civil, se podría valorar. Pero creo que es algo que tenemos que hacer en cierta medida porque si la gente no puede confiar en que se la va a poder compensar por los daños, la gente no va a confiar en la inteligencia artificial. Y ya es difícil que la gente confíe, teniendo ejemplos como Terminator en la mente. Entonces, claro, hemos de buscar ese difícil equilibrio y lo podemos encontrar. Ahora mismo, también te digo, no estamos en esa línea en la Unión Europea, estamos en otra, protegiendo los secretos empresariales. Sí. Oye, Tomás, bueno, estamos con Tomás García Micó, profesor de la Universidad de Barcelona, profesor de Derecho de la facultad, que amablemente nos está concediendo esta entrevista, conversación, para poder comprender quién responde cuando, o cómo se responde cuando la inteligencia artificial genera un daño. Y una de las preguntas que quería hacerte también, Tomás, tiene que ver con quiénes intervienen en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque ya entendemos cuáles son los riesgos que está en los datos, en el procesamiento, y luego también la tercera parte es la ejecución, o sea, cuando ya se ejecuta, ya sea porque la ejecución puede ser mala por el procesamiento o por los datos, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Ahora, la otra parte compleja está en los intervinientes, le llamo yo. Los intervinientes tiene que ver con las personas o actores que participan en su desarrollo. Uno puede vislumbrar, ¿no es cierto? Así, a la rápida tú me dirás si es que estoy bien o mal, al diseñador de un algoritmo, quien entrena el algoritmo, quien financia el desarrollo de esto. Por lo tanto, hay distintos actores que pueden ser parte del problema, me refiero al problema cuando se genera un daño. ¿Cómo podemos ordenar esta película en torno a los participantes?
Vale. Esta pregunta es, de hecho, es la, como diríamos, no sé si esta frase la utilizáis, es la madre del cordero, como decimos nosotros. Sí. Es fundamental. O sea, tenemos que distinguir muchas cosas. La primera, tú lo has dicho perfectamente, has identificado perfectamente al diseñador, programador, como le queramos llamar, pero es la misma figura. Es decir, el que hace el código informático, que nadie entiende, al menos yo no, pero la gente, pues ese código informático en lenguaje binario, en lenguaje Python, en lenguaje C++, el que sea. Claro, ese código es la instrucción, es decir, ¿qué tiene que hacer el robot? O en este caso el algoritmo, ¿vale? Luego tenemos, antes de hablar porque claro, podríamos hablar de un entrenador ya en esta primera fase. Podría ser que el mismo programador entrenara o que lo dejara para otro momento. Luego tenemos que en muchas ocasiones los sistemas de inteligencia artificial no están están en la nube muchas veces, pero estos sistemas a veces se incorporan en otros sistemas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, poniendo algo muy sencillo, una aplicación se integra en nuestro teléfono móvil, un sistema operativo también en nuestro ordenador, pero vamos a ir un paso más allá, un sistema de inteligencia artificial integrado, por ejemplo, en un robot quirúrgico. Luego, aquí tenemos que diferenciar. Muchas veces... quiero interrumpirte. Esto ya sucede. O sea, sí. no estamos hablando del futuro. No. Robot quirúrgico hoy día es algo muy común en los hospitales y por lo tanto está sucediendo hoy. Lo digo para que la gente entienda que aquí, a lo que nos estamos enfrentando hoy, digamos. Exacto. De hecho, si le interesa a la gente, puede poner en internet, en Google, robot quirúrgico Da Vinci, como Leonardo da Vinci, y va a ver el ejemplo de lo que es ahora mismo el estado de la ciencia en este ámbito. Entonces, sí que es verdad que no es inteligencia artificial propiamente dicha, pero tiene un código, tiene un algoritmo, ¿vale? Y este algoritmo lo que se ha hecho es integrarlo en un microchip. Este microchip tiene un productor, tiene una persona que lo ha hecho. Luego, este microchip se integra en el macrosistema, que es el robot. Y esto solamente es la fase de producción. Luego tenemos la fase de utilización, que aquí tenemos a los médicos habitualmente, cuando es un producto sanitario, como pasa con el Da Vinci, pero en un caso de un teléfono móvil, cualquiera de nosotros es el usuario. Así es. El usuario puede ser responsable también. En el caso de un móvil probablemente no, pero en el caso de un robot quirúrgico sí. Si el médico utiliza mal el robot y le causa una lesión a un paciente, pues ahí tenemos la responsabilidad del usuario, que es el médico o el hospital en su caso. Entonces es un esquema complejo de relaciones jurídicas diferentes, contractuales en algunos casos, no contractuales en la mayoría, que lo complican mucho y también muy remotas. Muy remotas. Perfecto. No, es interesante porque hoy día, de hecho, si uno estudia los distintos ordenamientos jurídicos, nos dan una respuesta muy eficaz para perseguir la responsabilidad, entendiendo que, como decía al comienzo del programa, lo que se busca en este ámbito es que cualquier daño sea reparado. O sea, la reparación es como un principio general del derecho. Y cuando tenemos estas figuras donde hay un hilo de participantes, identificar al culpable es el gran camino, la gran ruta que tiene que seguir la víctima. Y justamente eso hoy día es súper complejo. Pero bueno, entendiendo el fenómeno y la complejidad que tenemos hoy día en este ámbito, la pregunta que cae de cajón luego entonces, el derecho, estamos diciendo que no da una respuesta eficaz hoy día, pero, y por eso te hemos invitado a ti, Tomás, en Europa se está legislando sobre esto. Entonces, ¿cómo está enfrentando la legislación europea, la regulación europea, para hacerse cargo de este problema, de este fenómeno? A ver, nosotros actualmente tenemos los instrumentos que tenemos entre manos, que ya están funcionando, el que podría resultar más útil es una directiva del año 1985, que es la Directiva de Productos Defectuosos, ¿vale? Claro, es verdad, esta directiva está pensando en el año 85, es decir, no pensaba en robots que pensaban, sinceramente. Piensa en una botella que se rompe, piensa en un trozo de papel que me corto, unas tijeras que van mal, ¿vale? Entonces, pero ya
si hacemos una lectura bien profunda, intentamos hacer algo, es verdad que esta directiva aplicada a los estados puede dar una solución, pero esta solución es muy difícil, no a nivel de aplicación del derecho, sino a nivel de probarlo. Porque nosotros en Europa, para poder tener responsabilidad por producto, tenemos que probar que primero que existe un producto. Y si se trata de un caso de los sencillos, el que decía antes del robot que tiene un microchip, si hay un problema en la actuación del robot, podríamos imputar porque al final hay algo tangible, que es el robot, hay el chip que tiene el código, aunque el problema sea el código, pero hay algo que lo tangibiliza, que lo vuelve tangible, tocable, que es el chip. El problema se plantea o se planteará en aquellos casos en los cuales tenemos, por ejemplo, que el código, es decir, la información, pasa a formar parte del producto, pero no hay nada que lo tangibilice. Por ejemplo, cuando descargamos una aplicación en el teléfono, sí que está en la memoria, está en el teléfono, pero eso no es suficiente. Y en esos casos, actualmente, no hay protección de la sencilla que sería responsabilidad por producto, porque la responsabilidad por producto que tenemos nosotros es objetiva, es decir, no tenemos que probar que ha habido culpa, una negligencia, un actuar que ha sido descuidado de la persona que ha causado el daño. Solo el daño amerita la obligación de repararlo, ¿no? Exacto, el daño y el defecto. Y el defecto. Que son los dos requisitos. Luego, ¿qué pasa cuando estamos fuera de este ámbito? Entonces, que tenemos que ir a la regla general del derecho de daños, que es la responsabilidad por culpa. Y entonces, ¿cómo demostramos? Primero, ¿contra quién vamos? Contra el programador y demostramos que actuó de forma negligente, es decir, de forma descuidada, cuando muy probablemente él no era capaz de llegar a imaginar que el código llegaría a actuar de esa manera. Entonces, en muchos casos nos encontramos que las víctimas no tienen protección. ¿Cómo lo estamos intentando resolver? ¿O cómo lo está intentando? A través de principalmente dos instrumentos. Dos propuestas de directiva que todavía no se han aprobado, están en lo que nosotros llamamos el triálogo institucional, es decir, se están poniendo de acuerdo las tres instituciones legislativas y no legislativas, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, para llegar a un texto que sería una propuesta de directiva que precisamente renueve la directiva del año 85 y otra que es, sinceramente, es muy pobre, que es la propuesta de directiva sobre daños causados por inteligencia artificial. Perfecto. Son los dos instrumentos que tenemos entre manos. Tomás, la de producto defectuoso, digamos que serviría para dar respuesta a relaciones, por ejemplo, de consumo, cuando hay una relación contractual entre... o también opera en el ámbito extracontractual cuando no hay un contrato y se genera un daño por el producto más allá de si hay una relación de consumo o no. De hecho, la directiva, aunque habitualmente hemos dicho que es derecho de consumo, ignora completamente las relaciones contractuales. De hecho, es una directiva extracontractual. Perfecto. La de producto defectuoso, ¿cierto? La de producto defectuoso y la otra que he dicho, las dos. Perfecto. O sea, y con los ajustes no busca dar respuesta a relaciones contractuales, digamos. No. Tenemos otros instrumentos, pero en sí el ámbito del derecho de daños o de la responsabilidad por producto defectuoso es uno de los ámbitos tradicionales del derecho de la Unión Europea. Vale. En las relaciones contractuales habitualmente esto se deja más en manos de los estados. Ok. Porque en sí protección del consumo vía contractual normalmente lo hemos hecho por cláusulas abusivas. Perfecto. Pero estos dos entes son extracontractuales. Yo me pongo en la situación de un consumidor que compra, no sé, voy a inventar algo, una aspiradora que tiene, ¿no es cierto? Que bueno, ya existen, que es autónoma y va aprendiendo porque tiene un algoritmo que aprende cuándo puede comenzar a funcionar, porque los habitantes se fueron de la casa y ya sabe cuándo se van y cuándo no. Y, no sé, se equivoca, comienza a funcionar y le coge el pie a un bebé que está, ¿cierto?, en la salita y no debería estar funcionando. Ahí hay una relación de consumo, porque yo compré un producto y generó un daño porque se tornó defectuoso por el aprendizaje que tuvo esa aspiradora.
¿quién daría respuesta hoy día entonces en el marco europeo a ese tipo de daños? Pues mira, si lo vemos desde el punto de vista de la relación del contrato, es decir, tú directamente te dirigirías contra el vendedor en este caso, ¿vale? E intentarías acreditar, esto está regulado en la Unión Europea, tenemos 2 directivas, la que me interesa a mí es una que regula las compraventas de bienes con elementos digitales. Perfecto. O con contenido digital. En este caso, tú podrías dirigirte contra el vendedor y demostrar lo que nosotros hemos llamado falta de conformidad. Es decir, que el bien, el aspirador en este caso, no cumple con la publicidad del producto, no cumple con las características objetivas del producto. Claro, esta cuestión es un poco complicada de demostrar. Sí que es verdad también que la directiva prevé un plazo, una presunción. Es decir, dice, si el daño sucede dentro de un determinado periodo de tiempo después de la compra, después de la aceleración del contrato, se presumirá que el bien sufre una falta de conformidad. Perfecto. ¿Vale? Este es el ámbito contractual, que a ti únicamente la única acción que tendrías es contra el vendedor. Claro, si ya queremos decir, o si el daño no se debe a una falta de conformidad, porque el funciona bien, sino que se debe a que el código falló o directamente no podemos ir contra el vendedor, porque el vendedor, en definitiva, no debería responder, claro, estamos fuera del ámbito de la relación contractual y nos tenemos que ir a las otras directivas. En este caso, productos. Pero en ese caso, Tomás, porque en Chile existe, uno puede perseguir la responsabilidad contra el vendedor, el fabricante, el importador, y más o menos uno podría quedar cubierto. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, en el caso que sucede, en el caso de la inteligencia artificial, cuando yo no soy ni el fabricante, ni el importador, ni el vendedor, sino que soy el operador de esa inteligencia artificial. Y al operar esa inteligencia artificial, soy el usuario operador, digamos. ¿Me explico, no? Sí. Como que yo ya compré el producto, pero al aplicarlo o al llevarlo adelante en su ejecución, cometo yo una infracción desde el punto de vista de que genero un daño por ese mal uso que le di a tercero o a un consumidor. ¿Cómo estaría ajustada la normativa para poder dar respuesta en ese tipo de casos, crees tú? ¿O hay que ajustarla también en las relaciones de consumo? Yo creo que está ajustada. Es decir, cuando tú eres el usuario del producto, sea cual sea, ¿vale? Antes se ponía el ejemplo del médico con el robot, pero el del caso del aspirador. Yo lo he comprado, lo tengo en mi casa y de algún modo causo un daño que es culpa mía, ¿vale? Que es mi responsabilidad. En este caso, claro, la única vía de responsabilidad sería la tradicional en el derecho de daños. Responsabilidad por culpa. Entonces, depende del tipo de relación que tenga el usuario con la víctima. Si estamos hablando de una relación, por ejemplo, que tú me causas un daño a mí y no tenemos ningún tipo de vínculo contractual, aquí sí que nos vamos directamente al derecho de daños clásico. Sí. El tema es, ¿qué pasa cuando existe ese vínculo contractual? Deberemos diferenciar. Si es un vínculo de consumo, que sería el que se daría con un vendedor, tendríamos responsabilidad contractual, podríamos tenerla. Por el típico de que el producto ha salido mal, pues oiga, yo se lo devuelvo, repáremelo o busquemos una solución. Si estamos hablando de otro tipo de situaciones contractuales, y aquí, perdón que voy a sacar el tema de los hospitales, pero hagamos ver que es un paciente que a su vez tiene un contrato con el hospital, que puede pasar, aunque no suele ser la regla general. Sí, pero en Chile pasa mucho, esa situación es muy frecuente. Perfecto, pues aquí dependería del caso, pero hagamos ver estos casos. Yo tengo una acción de naturaleza contractual contra el hospital, hagamos ver. La respuesta es sí. Aquí en España, ¿cómo lo diríamos? Incumplimiento contractual. Y no haría falta adaptarlo a una relación de consumo, porque al final el incumplimiento contractual da igual que seas un vendedor profesional o que seas un consumidor. Al final tienes que demostrar que se te tenía que prestar un servicio, en este caso, estamos hablando de un contrato de arrendamiento de servicios, pero tenía que prestarte un servicio y que este servicio ha sido defectuoso, no ha funcionado correctamente, no se ha adaptado pues, a lo que tenía que ser.
ajustaremos y veremos si es el caso de un hospital, obviamente no le pediremos que te cure, porque eso es imposible. Pero sí que actúe con una mínima diligencia, la diligencia de un profesional sanitario. Entonces, ajustaremos ese nivel de diligencia exigible en el cumplimiento del contrato a la concreta relación. Perfecto, perfecto. Oye, Tomás, y en el caso de España, el marco europeo, cuando se produce un daño en una relación de consumo, tanto ya sea por producto defectuoso o por falta de conformidad, siempre es responsabilidad, digamos, objetiva, ¿no? Por productos sí, por producto porque nosotros como viene una directiva, la hemos transpuesto, la hemos pasado a nuestra normativa interna, y en el caso de contratos se aplican las reglas generales de derecho de los contratos, es decir, si ha un incumplimiento contractual y se comparará el estándar de lo que se esperaba o de lo que se podía esperar con el estándar de lo que ha sucedido realmente. Perfecto. Y en ese caso, ahí es verdad que en función de la relación contractual, si es una relación de consumo, de compraventa, sí que también tenemos una norma europea, que es una directiva que hemos transpuesto. En nuestro caso, en derecho español y en el derecho catalán. Porque como tenemos código civil propio, nosotros también hemos transpuesto en nuestro código civil, en el Código Civil de Cataluña, las normas de la compraventa que nos vienen de la Unión Europea. Aunque no tenemos la obligación, pero nuestro Código Civil se mantiene muy adaptado a las nuevas necesidades del derecho europeo. Oye, Tomás, sí, algo me quería cerrar. Y si es una relación fuera de lo que es la compraventa, que es el ámbito armonizado por la Unión Europea, entonces aplicaremos el derecho común contractual, que este no lo tenemos nosotros, sino que está a nivel del Código Civil español. Perfecto. Y a tu juicio, Tomás, ¿debe existir una respuesta global a este tipo de problemas? Facilitaría, sobre todo entendiendo que el consumo, las relaciones que tenemos hoy día son globales, más allá de donde nos encontremos, la inteligencia artificial puede actuar sin ese efecto de territorialidad y por lo tanto deberíamos estar preparados como una gobernanza o una legislación que nos incluyera a todos. A ver, ¿sería lo deseable o preferible que pudiéramos tenerlo? Sin duda, porque entonces nos salvaría muchos problemas, efectivamente. El problema es si eso sería posible. Y yo creo que a día de hoy eso es claramente imposible. ¿Por qué? Simplemente basta que nos veamos cuál es el modelo europeo de regulación de la inteligencia artificial, que está en una propuesta de reglamento, y cuál es la respuesta, por ejemplo, que se está dando en Estados Unidos, con la orden ejecutiva del presidente Biden, que está a las antípodas de lo que hará la Unión Europea. Sí que es verdad que nosotros estamos deseando que haya un poco lo que nosotros llamamos el efecto Bruselas, que a veces la Unión Europea cuenta para algo y siempre que nos anticipamos algo acaba arrastrándose y adaptándose a otros ordenamientos. Y esperamos que lo que nosotros estamos haciendo aquí llegue a otros estados. Sería lo mejor, un tratado internacional o de algún modo, tal y como está el mundo actualmente, lo veo difícil, pero sí que sería lo deseable, pero creo que es irrealizable, por desgracia. Perfecto, perfecto. Oye, Tomás, para ir cerrando ya esta conversación, algo me adelantabas tú de lo que está pasando en España hoy día con una agencia que va a velar por los intereses de los ciudadanos en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Me puedes explicar un poco en qué consiste esta agencia y de qué se va a encargar? Sí, pues mira, la propuesta de reglamento de la Unión Europea nos exige a todos los Estados miembros nombrar autoridades de supervisión, de control del mercado. ¿Qué pasa? Que es una propuesta de reglamento, que todavía ni se ha aprobado, pero España tenemos una tendencia de que siempre no nos gusta porque la Unión Europea nos acaba sancionando porque vamos tarde. Entonces, ahora España ha adoptado el modelo contrario, que es adelantarse. Pero bueno, no está mal y de hecho es loable. Y hemos aprobado el estatuto de una nueva agencia, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Es una agencia que no es puramente lo que nos exige el reglamento, porque también tiene funciones de concienciación ciudadana, de formación. Es decir, está bien planteada, pero plantea un problema importante y es que, si bien es lo que regulará el mercado, es decir, vigilará que los productos sean seguros, la función que tiene una agencia de supervisión, plantea problemas de coordinación con otras agencias que tienen funciones en otros ámbitos. Entonces, nos plantearemos problemas cuando, por ejemplo, un producto sanitario, un robot quirúrgico, tenga inteligencia artificial
tendremos un criterio que es el de la Agencia del Medicamento y del Producto Sanitario y el de la Agencia de Supervisión. ¿Cuál prevalecerá? Es dudoso. Mi solución es otra y muy sencillamente la apunto. Es dotar a las agencias que ya tenemos, sectoriales, de funciones de supervisión y crear un órgano consultivo que sea esta Agencia Española de Supervisión. Perfecto, perfecto. Que termine coordinando a todos esos otros órganos. Exacto, que es lo que se plantea. Debería tener como un despacho, una oficina, ¿no es cierto?, dedicada a la inteligencia artificial. Exacto. Bueno, Tomás, oye, te quiero agradecer enormemente por tu disposición para conversar estos minutos sobre estos temas, quién responde de los daños cometidos por la inteligencia artificial. Yo creo que algunas luces hemos dado, la necesidad de ajustar la normativa, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. El tema de consumo, yo creo que con la respuesta que nos has dado es muy similar a lo de Chile, así que es un buen repaso, digamos, para entender y comprender este fenómeno. Muchas gracias, encantado. Unos segundos para que te despidas del público chileno. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos vosotros esta tarde y muchas gracias por la invitación a participar en esta charla. Me he sentido muy cómodo y espero haber podido aportar un poco de luz de lo que estamos intentando hacer en la un poco lejana Unión Europea, sí. Y también de aprender cómo estás, que tampoco hay tanta diferencia con lo que en Chile ya existe, por lo tanto, que sí. Estamos un poco coordinados, aunque con otros países no tanto, como con Estados Unidos que van a su ritmo, pero veo que hay bastante coordinación, lo cual es una buena noticia. Así es. Muchas gracias. Este módulo, Jean Monnet, este proyecto que nos adjudicamos y cual financia este programa, justamente lo que busca es lo que tú decías, el efecto Bruselas, que la regulación que se está dando la Unión Europea en este marco sea aprovechada más allá de sus fronteras y de esa forma impactar de forma positiva en la legislación y ordenamiento jurídico de otros países. Así que de alguna forma estamos cumpliendo. Y este programa tiene ese objetivo, es un poco de alfabetización digital, de poder entregar herramientas a la gente en general en sus casas y poder comprender cómo está avanzando este fenómeno. Gracias, Tomás. Espero que nos veamos presencialmente algún día. Estaré pronto ahí por Barcelona, así que cuando esté por ahí te pediré un café. Un abrazo. Por supuesto. Encantado. Un abrazo. Chao. Gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, chao.